denominado vida, ¿no? En este caso, la vida de los trabajadores. Y siempre debemos interpretar que las normas siempre tienen que, en este caso, el empleador debe verificar las disposiciones normativas y cumplir mínimamente con lo que señalan las normas. Sin embargo, podría ir inclusive más allá. Por ejemplo, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos precisa de que todo empleador debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, precisa también de que deba cumplirse con lo mínimo que establece ella, pero por el lado del empleador podría acogerse de repente a un ISO 45001 o un ISO de calidad, un ISO 9001, un ISO 14000 de ambiente, ¿no? Entonces, el empleador puede acogerse a cualquier sistema, incluso internacional, pero mínimamente deberá cumplir con lo que dispone las disposiciones normativas, valga la redundancia. Luego, para ello, para poder saber cuál es el proceso en el cual vamos a estar incluidos, pues vamos a ver cuál es el procedimiento inspectivo. ¿Cómo se originan, en este caso, las inspecciones? Puede ser, por un lado, por una denuncia, puede ser por solicitud de algún sector público, del sector público, podría ser por una decisión interna, por iniciativa de los inspectores, que posteriormente tendrá que justificarse, entre otras formas que tenemos a la parte izquierda. Una vez que se presente esta necesidad, se va a generar una orden de inspección y la orden de inspección puede ser concreta, determinando quién es a la persona a quien se va a fiscalizar propiamente o se va a orientar, y por otro lado tenemos una orden de inspección genérica, que es decir, coge el rubro, por ejemplo, rubro construcción, sector La Molina, entonces se dirige solo a La Molina a realizar visitas referidos a esta materia o esta actividad de construcción civil, y posteriormente se generará una orden concreta para que pueda ejercer la función propiamente según las materias que se hayan dispuesto. Ahora, estas materias podrán ser los registros obligatorios, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, exámenes médicos ocupacionales, entre otros que son materia de la investigación, en este caso por parte del inspector. Una vez que se genera esta orden y que contiene las materias, se asigna al mismo tiempo un inspector. A ese inspector se le entrega esta orden y el inspector en un plazo máximo de 10 días hábiles deberá actuar, es decir, realizar su primera actuación inspectiva sobre las materias indicadas y con el empleador o a la persona jurídica a quien se le ha designado persona natural. Para ello, una vez que tome su primera acción o su primera actuación inspectiva, comienzan a correr 30 días para poder cerrar sus inspecciones. Ante ellos, podrá hacer medidas inspectivas de requerimiento, advertencia, paralización de las actividades. Y la paralización sería cuando se ponga en riesgo la vida o la vida o la salud de los trabajadores, y este solicitará, en este caso a través de una comparecencia o comprobación de datos, solicitará en este caso el cumplimiento de las disposiciones normativas, ¿no? Y finalmente, este proceso concluirá de dos formas. Por un lado, podría concluir cuando el empleador ha sido diligente y ha cumplido con todas sus disposiciones normativas y acreditado la información al inspector actuante, terminará en un informe y no habrá una sanción. Sin embargo, si se ha evidenciado que se han infringido las normas, el inspector actuante, por otro lado, deberá verificarlo. Una vez que se constate, sancionará con un acta de infracción y esto llevará a otro proceso que podrá ser quizá expuesto por otra persona, por otro profesional, o quizá más adelante sea respuesto o sea expuesto propiamente a que conlleva las sanciones. Ahora, muy bien, ahí terminó el procedimiento inspectivo, a lo que nos lleva. Ahora, vamos al artículo 25 del reglamento como obligación por parte del empleador, ¿no? ¿Qué nos dice? El artículo 25 del Decreto Supremo número 05, que hay un pequeño error de 05-2012 TR, nos precisa pues de que el empleador debe implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, todo empleador debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que debe estar regulado mínimamente por lo que precisa la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento. ¿En función a qué vamos a elaborar este sistema de gestión? Al tipo de empresa u organización. ¿Qué tipo de empresa soy? ¿Una MIPE, régimen general? ¿Qué tipo de empresa soy? Luego,
el nivel de exposición a los diferentes peligros y riesgos de los cuales están expuestos mis trabajadores. Además, la cantidad de trabajadores que estarían expuestos a los diversos factores de riesgo. Asimismo, se tiene que manejar bajo un concepto de mejora continua este sistema de gestión para que pueda ir mejorando constantemente. Número uno, ya sabemos que todo empleador tiene la responsabilidad de qué? O la obligación de contar e implementar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esa es la primera responsabilidad que tiene un empleador. Por otro lado, ese sistema de gestión deberá contar con cierta información. Entre ellos, tenemos que debe contar con la política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Debe contar con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, pero será obligatorio. ¿Cuándo? Cuando el empleador tiene de 20 a más trabajadores. En este supuesto, el empleador que tenga de 20 a más trabajadores, de todas maneras, debe contar con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, todo empleador deberá contar con un hiper o un hiper C, que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos y determinación de controles. Para ello deberá realizarse en conjunto con los trabajadores, con el comité y por un profesional justo de la materia tenga la expertise para poder ejecutar este hiper. Luego se tiene un mapa de riesgo que justamente se puede evidenciar un ejemplo al lado derecho y tenemos la parte de planificación de la actividad preventiva que está referida a todos los planes y posteriormente tenemos un programa anual de seguridad y salud en el trabajo que aquí se encuentra, se puede decir, programado de forma calendarizada cada día cuándo se van a ocurrir o cuándo van a realizarse las diferentes actividades. Por otro lado, se tienen los registros en concordancia con el artículo 33 del Decreto Supremo número 05-2012-TR. En este caso tenemos 8 registros de forma general y existe un supuesto que pueden acogerse las microempresas y las pequeñas empresas, que es la resolución ministerial 085-2013-TR, siempre que no sean de alto riesgo. Por otro lado, el libro de actas debe contarse con un libro de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y por cierto, este libro de actas no existe la obligación expresa que deba ser fedateado, que sea llevado a donde un notario para ser legalizado, entre otros. No está, pero el empleador facultativamente lo puede hacer. Adicionalmente, hay un libro de actas que es justo para el acto de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este segundo libro se va a poner todo el proceso del acto de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué otras responsabilidades tiene el empleador? Ya hemos visto que debe entregar, aparte de tener reglamento interno, debe entregar una copia a cada trabajador. Mínimamente deberá realizar 4 capacitaciones en el año. Ahora, de acuerdo al decreto legislativo 1499, precisa pues que las capacitaciones señaladas en el artículo 35 de la ley 29783 pueden darse de forma virtual o de forma física o presencial. Es decir, le está brindando la facilidad para que todo empleador pueda cumplir con esta responsabilidad de la forma que estime pertinente. Si es de forma presencial, guardando las distancias correspondientes y utilizando los equipos de protección necesarios. Asimismo, deberá adjuntar al contrato de trabajo la descripción de sus recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para el puesto al cual el trabajador está llegando o va a iniciar a trabajar. Además, debe elaborar un mapa de riesgo y recientemente, de acuerdo a lo que precisa la resolución ministerial 448, pues debe elaborar e implementar el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Sin embargo, aquí existe una pequeña disyuntiva, ¿no? Sabemos de que todo empleador ahorita están dirigidos, están basándose solamente a qué? A elaborar el plan, a verificar el cumplimiento del plan y se están olvidando de los demás factores de riesgo. Hay que recordar que los factores de riesgos que se cuentan son factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y solamente nos preocupamos por el biológico, por el COVID. Debemos verlo de forma integral dentro de nuestro sistema de gestión y prevenir justamente los contagios que pueden ocurrir, sino también que podamos tener otro tipo de riesgo adicional. Adicionalmente,
Se preocupa por las condiciones especiales. Por ejemplo, las gestantes tienen un nivel de protección adicional, ¿no? Los jóvenes, que no debe exponerse ni ponerse, por ejemplo, la reproducción de las personas, de tus trabajadores, que deba conservarse la vida del niño que está por nacer, por lo tanto no deben exponerse a las personas a estas condiciones, factores de riesgos altos. Deberá, en caso de algún accidente de trabajo, la persona afectada al momento de reincorporarse, si aún no puede ejercer sus labores, podría ser llevada a otro o debe ser llevada a otro espacio donde ejerza menos riesgo para su salud o su integridad, ¿no? Para ello también la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se pronuncia justo dentro de estos artículos que estamos evidenciando, que refiere dentro del artículo 64 que debe protegerse a los trabajadores en situación de discapacidad, en su artículo 65, que nos precisa que debe haber una evaluación de los factores de riesgo para la procreación, es decir, no se debe afectar las condiciones ambientales o los factores de riesgo no deben atentar contra la procreación de los propios trabajadores. Debe realizarse un enfoque de género y propiciando y la protección de las trabajadoras. Y en este caso estábamos tocando a las gestantes hace un momento, aquí incluiría estas a las gestantes, ¿no? Y el artículo 67 nos habla de protección de los adolescentes, que en este caso, cuando se contrate adolescentes, esos deberán pues tener condiciones de evaluación de riesgo, condiciones ambientales mayores que le brinden mayor protección para su salud. Ahora, ¿qué nos refiere? Finalmente, dice que las medidas de control propuestas se deberán aplicar de acuerdo a los artículos 21, que refiere a la disposición del trabajador en la organización del trabajo, y 50 sobre las medidas de protección facultadas al empleador. En este caso, las medidas de protección que el empleador deba adoptar deberán conllevar a que deba mejorarse constantemente las condiciones propiamente de los trabajadores y puedan ejercer una labor efectiva sin agredirse ni ellos ni a sus compañeros. Tenemos adicionalmente como una obligación del empleador es constituir un comité. ¿Y cuándo nace la obligación de contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo? Todo empleador que tenga de 20 a más trabajadores deberá contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo. Sin perjuicio de ello, aquellas empresas que tengan menos de 20 trabajadores, es decir, desde 1 hasta 19 trabajadores, deberá garantizar el empleador que se deba contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son los requisitos para ser partícipe del comité o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo? Pues los requisitos son principalmente tres, entre los cuales uno es ser trabajador del empleador. Es decir, si yo tengo una relación extracontractual, es decir, recibo por honorarios, no podría ser partícipe del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues no tengo un vínculo laboral, porque es un servicio, es un servicio prestado referido, por ejemplo, si yo tengo zapatos, voy a vender zapatos, confecciono calzado, necesito pasadores. Yo llamo a empresas Pepito y le pido que me provea los pasadores. Y estos pasadores, en el momento que me brinda, yo le voy a pagar. No existe una remuneración, existe una contraprestación. Entonces yo realizo el pago por ello y él me entrega los pasadores. Y ahí no existe una relación laboral. Sin embargo, en la actualidad es posible que haya demasiados indicios de laboralidad y pueda desnaturalizarse la relación laboral. Por otro lado, se tiene como segundo requisito que el trabajador debe tener mínimo 18 años, la edad mínima, ¿no? Y posteriormente, si no es facultad, deberá contará con capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo estaría compuesto por un mínimo de 4 y un máximo de 12 miembros, que serán titulares en principio y suplentes posterior. Es decir, dos titulares es un órgano bipartito y paritario que deberá mostrar por parte del empleador dos representantes como mínimo y por parte de los trabajadores que se debe elegir por una votación secreta y directa, acreditar a dos trabajadores más y ellos realizarán en este caso las reuniones de comité. Sin perjuicio de lo que les he explicado,
vamos a ver cuál es el proceso de elección de los representantes de los trabajadores. Por su parte, el empleador solo designará entre sus trabajadores de dirección y confianza, hablando del comité, ¿no? Y en caso de los representantes de los trabajadores, deberán ser llevados a una votación secreta y directa. Asimismo, si en el caso de la empresa o el empleador cuente con menos de 20 trabajadores, también debe elegirse a través de una votación secreta y directa. En este caso iniciamos en el punto rojo, donde nos dice, el empleador tiene de 20 a más trabajadores. Si dice que no, entonces tiene la obligación de elegir un supervisor de seguridad que se aloque en el trabajo, a través, como le repetía, de lo que refiere a lo que es una votación secreta y directa.